Un hombre de empresa, yo entiendo que se hace. Si se nace, quiere decir que tiene unos antepasados que tienen una empresa. En mi caso ha sido hacerse. Yo empecé a trabajar de joven y me he ido formando a medida que los acontecimientos iban sucediendo. El inicio de la carrera profesional mía fue precisamente el cierre de una empresa en la que trabajaba y la reconversión de esta en una cooperativa. A medida que eso se iba produciendo, pues se iba formando tanto yo como el equipo con el que yo trabajaba. Aquí el equipo es el que ha hecho prácticamente todo el desarrollo que se ha llevado en Sarelle, ha sido porque ha habido distintas etapas en las que ha habido unos equipos que han funcionado y han trabajado. Por eso el equipo yo considero que es lo más importante, sin que los demás aspectos sean nada despreciables. La crisis actual es mundial. La crisis actual es una crisis que, si tenemos una labor bien hecha de antes, si tenemos unos mercados muy abiertos y muy amplios, pues lógicamente podremos salvar la papeleta mejor que si no lo tuviéramos. Al final las crisis son las propias crisis las que te enseñan de qué manera tienes que actuar. No hay unas fórmulas, bueno, para esta crisis tenemos esta solución, no. La crisis viene y tú tienes que moldarte con los medios que tienes, y lo que es importante es que durante toda la vida vayas abriendo mercados, vayas abriendo productos y vayas abriendo pues, posibilidades de dar respuesta en un momento de falta de trabajo en un sector determinado. Me ha venido de sorpresa, aunque me ha sido muy grato, porque con Corta tenía yo, aparte de una relación personal, estuvimos juntos estudiando de chavales y tenía una relación y tenía un contacto, aunque no muy cercano, pues sí que tenía contacto con él. Y viví muy de cerca su muerte y, en fin, y que me haya dado esta confianza en la familia, pues se lo agradezco enormemente, porque me causó una impresión muy buena.